Nos quedamos en la parte donde estabas explicando la labor de los elementales, como que ellos regulaban la naturaleza, algo así. Ajá. Bueno, los elementales eh, tienen funciones específicas al elemento al que corresponden. Y esto es parte de las materias que en un futuro no muy lejano se van a tener que enseñar en todos los colegios del planeta. Cuatro elementos básicos: agua, tierra, fuego y aire. El agua, hidrógeno; aire, oxígeno; la tierra es carbono y el fuego es nitrógeno. Esos son los cuatro elementos que conforman las cadenas de aminoácidos, que son el elemento que le da que el alimento de la célula. Cada uno de estos elementos tiene estas expresiones de vida, como nuestras propias células en el cuerpo, que trabajan en distintos niveles. Y así como en nuestro cuerpo, nuestras células, podríamos decir que son elementales. eh, en la Tierra, en el cuerpo planetario, existen, coexisten e interactúan estas entidades elementales en distintos niveles y tienen un sinnúmero de trabajos, de actividades, en regular los flujos de magma en los volcanes, eh, regular los flujos de agua subterránea, de las aguas que brotan a la superficie, purificar los ríos, el aire, manejar los sistemas eléctricos de la Tierra, eh, manejar los sistemas atmosféricos. eh, es, es muy amplio las actividades que ellos realizan y están relacionados con el cuerpo también. Por ejemplo, el agua está relacionado con las emociones, eh, el aire con los pensamientos, el fuego con la pasión creativa y la tierra con el cuerpo físico. Ahora, eh, cuando me reuní con Bonguito, él me dijo que yo iba a trabajar específicamente con el elemento tierra, porque es lo más físico, es lo más tangible que tenemos. Eh, y bueno, y entre medio surge una incógnita para mí. ¿Por qué no se ven? Aquí podemos abrir Claro. otra sección. Eh, ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no siempre se ven? Se ven muy pocas veces. Y hay que tener en cuenta que las variables, que son el lugar físico y la frecuencia que sostiene cada persona. Es muy común que lo vean los niños y también han aparecido videos en internet antes de la inteligencia artificial. Habían videos en internet de gnomos que se aparecían en circunstancias en que había niños jugando, así como totalmente despreocupados, como jugando algo. eh, y también a mí me sucedía cuando era niño que en medio de estar jugando esa interacción lúdica, no sé, con mi hermano, con amigos, los veía, los veía aparecer y se iban. Entonces, eh, eso nos lleva a... Porque yo le dije a Bonguito, a ver, porque la gente me pregunta, siempre me preguntan por qué no se ven, por qué no siempre se ven. Y Bonguito me dice,
Mira, esta es la metáfora que vas a explicar. El viento, el viento, ¿lo puedes ver? Eh, no realmente. Lo puedo percibir. Claro, me dice, el viento lo puedes percibir cuando mueve los árboles, cuando se lleva la hoja seca, cuando acaricia tu rostro, juega con tu cabello, pero no lo puedes ver, pero puedes sentir y puedes sentir y percibir que está ahí. Y aún más, eh, te mantiene vivo, porque estamos constantemente respirando y no estamos conscientes de que comúnmente no estamos conscientes de que estamos respirando, es algo natural. Entonces, ese eh, es como la aproximación hacia el hecho de que hay cosas que no se ven, pero que existen. Claro. Y bueno, tú en tu libro, y acá lo acabas de decir, hay como unas predicciones de que en un futuro la humanidad va a estar más despierta y va a poder percibirlos, ¿verdad? O sea, porque ahorita se está hablando mucho de que estamos en una etapa de cambios, que la Tierra va a cambiar y que el ser humano va a empezar a despertar y va a poder percibir más cosas. Y creo que tú das muchas de esas profecías en tu libro y bueno, ¿nos puedes explicar un poco? ¿Sí? El Bonguito me decía, imagina que en tu casa, tienes una casa en el campo, y al lado de tu casa hay otra casita más pequeña, y son tus vecinos gnomos, y son esta gente pequeña, física, tangible, personitas pequeñas que trabajan en tu huerto, y ellos se ocupan de cultivar, de cosechar, de sembrar, y están todo el día cantando, y en la mañana, no sé, sales con tu café a la puerta, y aparece esta pequeña familia así, hola, buenos días, sí, vecino, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Esa es una profecía, pero tiene estos tintes de que en algún momento, porque la humanidad es innegable de que estamos elevando nuestra frecuencia y la conciencia humana se está expandiendo. Entonces, cuando, cuando eh, mira, como para decirlo suavemente, si ellos estuvieran en el estado de conciencia de la humanidad de ahora y quizá unos 20 30 años atrás, si ellos hubieran sido físicos, probablemente serían comida. Sí. Entonces, el- o qué sé yo, no sé, pues estarían encerrados en zoológicos. Entonces, la conciencia humana va a alcanzar tal nivel que tú vas a poder coexistir con ellos en total armonía. Ellos van a poder vivir junto a tu hogar y ellos se van a ocupar de hacer muchas tareas que te van a dejar más tiempo para ti, para crear y estar sintonizado con tu verdadera naturaleza. Porque esa es su labor, ¿no? Se nos ha dicho, por ejemplo, las enseñanzas esotéricas, que por eso uno hace las invocaciones de los elementales y de los dioses elementales, porque si uno es un mago exitoso, es decir, que realmente estás trabajando en el despertar de la conciencia, puedes, o sea, bueno, la palabra no sé, suena un poco mal, como controlarlos o comandarles, ¿no? Pero ellos obedecen porque se supone que como humanos estamos más evolucionados que ellos, aunque en realidad en el presente estamos dormidos. Ellos están mucho más conscientes que nosotros, ¿no? Entonces, creo que tú mencionabas que nos ven como dioses
que estamos dormidos, pero que están esperando a que despertemos y cuando despertemos nos van a ayudar con todo. Claro, de hecho nos están ayudando indirectamente por el hecho de que somos seres dormidos en proceso de despertar. Y, y en el día a día nos están ayudando de distintas formas, pero también, también son un recurso, también son una herramienta. No, no es que yo puedo invocar ayuda a los elementales para que me sanen o me ayuden a sanar, pero desde la perspectiva de que eh, Dios, la fuente, está dentro mío, eh, yo no estoy dando mi poder a ellos para que actúen y yo no haga nada y ellos hagan el trabajo. Uno desde el interior puede comandar que hagan algo específico, pero obviamente uno tiene que tener un nivel de conexión interior con la fuente, con la deidad. Yo uso el término deidad y porque en un punto con Bonguito empezamos a tratar el tema de, de entender eh, que la fuente creadora está dentro de nosotros. Nosotros somos una extensión de la fuente creadora. No somos solo un saco de carne y hueso. Eh, tenemos el poder de crear la realidad. Y, y los elementales son como eh, los ayudantes. Son ayudantes de ese proceso. Y, y a medida que uno sube la frecuencia, a medida que uno va subiendo la frecuencia, expandiendo la conciencia, ellos se acercan más a ti. Porque la primera señal de que estás elevando tu conciencia, de que estás elevando tu frecuencia, es eh, manifestaciones de la naturaleza, que aparece un animal, un pajarito que vuela cerca de ti, una mariposa que vuela cerca de ti, no sé, una flor. El otro día estaba acá en mi patio, sentado en un proceso de contemplación, y de repente aparece una flor eh, eh, púrpura o morada, dando vueltas así como, como una hélice. Apareció así, y de la nada, porque no había, cerca no hay ninguna flor de ese tipo. Entonces, pequeñas manifestaciones que te dicen, eh, sí, estás en el camino de elevar la frecuencia. Y elevar la frecuencia no conlleva tanto esfuerzo, porque según Bonguito es que sigue tu dicha, sigue tu dicha. Haz las cosas que te gustan y que disfrutas. Eso es lo más básico de- para abordar ese tema de elevar la frecuencia. Wow, eso que dices, en verdad que yo ha habido momentos que a veces, o sea, lo mío es los viajes astrales y eso es lo que me ha conectado muchísimo con la divinidad y todo este tipo de fenómenos. Y hay veces que, pues como que a todos el mundo de repente, a veces, pues como que baja nuestra vibración, ¿verdad? Pero hay veces que recuerdo, que empiezo a pensar que soy como un niño y que quiero buscar esa fantasía, eso que como que lo siento uno en el corazón y es cuando uno siente que empieza a subir la frecuencia y sí, se empieza a manifestar muchas cosas increíbles. Y te quería preguntar, Franz, ¿cuál crees que es tu misión en este sentido? ¿Crees que tienes una misión con los gnomos? Yo creo ahora que
a medida que vas avanzando en tu evolución, en la expansión de tu alma, de tu deidad interior. Deidad, se me olvidó mencionar esto. Dei, Dios, da, dar. Dios da, Dios da. Y la naturaleza es la muestra, la expresión de eso. Está siempre dando y nunca se va a acabar. La, la, que el agua se va a acabar, de que las cosas de la carencia, esos son puros inventos de la Matrix. La naturaleza siempre está dando y todo lo que uno tiene, tu ropa, tu refugio, las cosas físicas, todo proviene de la naturaleza y siempre está dando más y más. They, that. Quería mencionar eso. Em, entonces, ¿cuál era la pregunta? No sé, pero eso estuvo hermoso. O sea, sí, sí, gracias por recordar eso. Es que eso es bellísimo. Es que sí es cierto. Siempre está dando y es uno el que a veces piensa que no. El uno que a veces se limita, pero es el miedo. Pero el miedo no es parte de uno mismo. Claro. Pero Ah, bueno, bueno. Yo igual tuve mis momentos en este proceso. Primero aparece Honguito, después empiezo a recibir su enseñanza y en un punto me dice, eh, toma la terracota, conéctate con nosotros y manifiéstanos a la forma para que la gente pueda ver cómo somos. Manifiesta nuestra esencia en la terracota. Cada ser humano tiene un gnomo y por el hecho de tener un cuerpo físico, todos, sin excepción, tienen un gnomo en esta dimensión elemental que representa, tiene similitudes contigo y existe por el hecho de que tú tienes un cuerpo físico. Y en ese mostrar, ahí empieza un proceso de duda. Así, pero ¿cómo lo hago? ¿Me van a creer? ¿No me van a creer? Eh, ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? Y entonces, en ese proceso, entre medio, año 2000, empecé el 2004 a modelarlo. En el 99 me encontré con Bonguito y recién en el 2003, 2004 empecé a trabajar con terracota. Y en el 2006 conocí a Fresia Castro, hice la activación interna de la glándula pineal y eso me ayudó a refinar eh, la manifestación de los gnomos eh, para poder expresarlo sin que tenga eh, bias, ¿cómo se dice? Sesgo, que no tenga sesgo de personal, que no hayan cosas de mí entre medio, sino que sea puramente la esencia de los gnomos, que viven siempre feliz, siempre están sonriendo. eh, si ven la foto, eh, siempre están felices, porque ellos están siempre conscientes de que son parte de esta expresión de la fuente expansiva, con pura alegría y contento y reír y hacen bromas y risas y cantar y bailar. Ese es como, y están siempre celebrando. es como Esa es si la no esencia de tuvieran, los elementales. es como si no, Claro, no tuvieran agregados psicológicos. exactamente, no hay eh, energía psíquica de por medio. Muy bien. Y, por ejemplo, y sí, eso que dices de que, eh, bueno, parte de tu misión es manifestarlos físico. Ah, mi misión. Eso, Sí, eso es muy, muy del elemento tierra, obviamente, ¿no? El claro, trabajar con eso. claro. Bonguito me dijo al principio, prepárate a ti mismo, eh, porque tú eh, previamente, antes de nacer, habíamos acordado este momento.
O sea, como que ya venía trabajando. Ahora, tengo otras habilidades artísticas que vienen de mi familia. Tengo un abuelo, bisabuelo, pintor, Carlos Lundstedt, un pintor en Valparaíso. Mi papá era músico, mi mamá dibujante también. eh, y sin haber estudiado nada, tengo la habilidad para todas las artes. Y, y me di cuenta que era mi misión, eh, porque no hay nada igual. No hay nada igual a lo que hago. Por ejemplo, yo estoy en contacto contigo, yo puedo percibir a tu elemental, a tu gnomo, y a raíz de una conexión, eh, como una segunda lectura energética, puedo canalizar a tu gnomo y hacerlo en terracota. Y ese gnomo en terracota tiene una energía creativa, pero tiene la frecuencia de tu gnomo, Y como, el como de, gnomo como, como de qué me sirve, de qué me serviría. eh, para ayudarte ámbito, en cualquier ámbito más comprensión, más sintonía fina con tu ser interior, eh, porque los gnomos operan en ese rango de frecuencia eh, donde tú tienes la intuición, donde tú tienes ideas creativas, cualquier cosa que signifique expandir eh, tu deidad interior a través de tu experiencia, a través de tu experiencia creativa como ser humano. Monguito me decía, si Dios, si la fuente está dentro de ti y no puede ver, no puede tocar, no puede oler, eh, si esa deidad tan pura te necesita a ti para tener la experiencia física, ¿qué experiencia le quieres dar? Ah, Esa es la gran motivación detrás. Es una metáfora. Imagínate que esta deidad es tan pura que no ve, no oye, no saborea, no puede tocar nada, sino lo hace a través de ti. Tú eres una extensión. Entonces, a través de ti, esa deidad va a tener experiencias físicas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para ti? Ese es el motto. wow, El sí. motto. No, lo veo. Eso que dices así exactamente, lo he pensado varias veces y lo he tenido en presente muy reciente porque de repente yo viajo mucho, pero viajo por gusto y a veces no lo puedo evitar, simplemente sucede y voy digo que quiero ir a los lugares más hermosos y quiero ver todo eso porque digo, si soy como un vehículo para la divinidad, pues ¿qué va a querer la divinidad? ¿Encerrarme en una oficina a hacer cálculos Claro, todo el día? ¿O quieres decir, bueno, quiero ver esta parte del mundo, quiero aprender a tocar un instrumento, quiero probar esta comida? O sea, es como que dar todo lo bello a la divinidad, ¿no? claro. Compartir tu sabiduría en tu canal, Gracias, sí. tu experiencia. Sí, sí. Y por ejemplo, un gnomo de estos que haces, o sea, es que me está gustando mucho la idea. O sea, lo podría llevar como a la naturaleza y Sí, compartir, sí. ¿no? Con él. Claro, bueno, hay una sola recomendación que tiene que estar alejado del agua, porque el gnomo la terracota, se seca al aire, no es un material que tengas que meterlo a un horno, como en el caso de la cerámica, es un curso de cerámica, está orientado a quitarle cualquier molécula de agua o de aire del material para hacerlo sólido.
En este caso está vivo porque está crudo. Una vez le mostré, cuando empecé este curso de cerámica, del profesor le mostré un gnomo y lo primero que dijo, pero esto está crudo, porque no había pasado por el proceso del horno. Entonces, eso permite que la terracota esté tomando cosas del ambiente y exudando, como absorbiendo y exudando. Eso lo hace un material vivo, pero no, si lo dejas permanentemente en agua, se va a disolver. Ah, bueno, pero si Entonces no lo tiene que meto en el estar, agua y digamos, claro, yo vivo en la playa, mientras no lo meto en el agua, la humedad de la playa no lo mata. claro, ¿no? Obviamente, si lo tomas y lo metes a una cubeta con agua y lo sacas inmediatamente, lo dejas secando, no pasa nada. Pero el otro día, anteayer, tenía una figura de un gnomo que nunca terminé y tenía un cristal adentro, un cristal de cuarzo que quería hacer el gnomo con el cristal, pero nunca terminé la figura y empecé a tratar de sacar el cristal. Y interesante porque un cristal que compré en Lloret de Mar, en Cataluña, y tenía gotitas de petróleo adentro, atrapadas en el cristal. Bueno, quería sacar el cristal de la terracota y lo hice, lo puse en un recipiente con agua. Y al otro día lo pude partir así, Sí. súper todo blando y saqué el cristal. Entonces no puede estar en contacto con agua. Eh, en cualquier tipo de ambiente, acá en Dubái, prácticamente en verano son 6 meses de humedad y el aire acondicionado y todo, y ni un problema, pueden durar, como están vivos, están absorbiendo y exudando del ambiente, no hay ningún problema, excepto el agua. Oye, pues yo te voy a pedir uno definitivamente, pero me habías dicho que había como una lista de espera o algo así, que ¿cuánto es de un año? ¿Qué? No, es que me han pedido gnomos hace mucho tiempo y ahí los tengo, acá atrás. Em, por razones de logística no los he enviado y también de contacto con la gente. Y a veces me piden y le digo, es que mira, por el envío y el empaque, desde acá es más caro incluso tuve que bajarle el precio por el tema de la logística del envío. Eh, entonces los tengo ahí, no había una instancia para poder enviarlo, pero si tú me pides uno, yo te lo encantado. Lo No, empiezo a trabajarlo. De hecho, estaba esperando el tiempo en que mis niños van al colegio, porque tengo tiempo en la mañana. Como te explicaba el otro día, no es un trabajo que no puedo tener interrupciones, porque como la terracota se va secando rápidamente, no puedo dejar la cosa ahí y no sé, po, separar a los cabros chicos que están peleando. No puedo detenerme en el proceso. Pero ahora, como están los dos en el mismo colegio y tienen más tiempo, tengo varias horas en la mañana y voy a tener tiempo de retomar todo. Y voy a tener la oportunidad de hacer tu nombre. no, pues definitivamente, y sí, no, no importa cuánto cueste el envío, porque yo valoro mucho estas cosas. De hecho, acabo de pedir una ocarina afinada en 432 Hz desde México, y me la van a enviar desde México a España. Y sí, pues obviamente no es barato porque pues, está lejos, pero Ah, es que yo, esas cosas valen la pena. Aquí tengo una ocarina que de hecho la compré inspirada hermosa. en tu libro, sí, pero esta la compré, es económica, es 440 Hz, pero es como para practicar para cuando tenga la otra. Claro, Pero porque estoy yendo a la naturaleza, estoy tocando y quiero como contactar a los elementales. Y la verdad, el hecho de tocar un instrumento me ha hecho que como que aumente mi vibración y eso se me hace, pues no tiene precio. exactamente. Bueno, ahí menciono en el libro que los gnomos, eh, cuando nacen, bueno, cuando ya son niños, ellos reconocen que tienen un tono.
específico. Cada uno de nosotros tiene un tono que es como una melodía, que es la melodía de tu ser. Y cuando son jóvenes se hacen su propio instrumento, de viento, de percusión, de cuerda, de lo que resuene. Entonces, eh, llevan siempre ese instrumento con él. Ahora, yo soy músico, tengo un charango, no, tengo Ah. mi charanguito, tengo la zampoña andina y hago música, entre otras cosas. Entonces, es muy... Y ese instrumento tiene el tono de tu ser. Y eso es conocimiento intuitivo. Eso que te llevó a comprar, a adquirir un instrumento e ir a la naturaleza a tocarlo. Sí, así lo sentí mucho. Yo tengo muchas conexiones también, canalizo muchas cosas y luego lo escribo también. Y llegué a la conclusión de que los instrumentos de viento iban a ser lo mío, porque tengo un tambor también que se lo mandé a que lo hiciera un chamán y tiene mucho poder y todo, pero no me llama mucho tocarlo. Y cuando empecé a tocar, empecé a pensar algo de aire, y entonces también quería una zampoña y estoy pensando en adquirir una también, pero la ocarina fue como lo que ahorita fue lo más sencillo de conseguir Ajá. y me ha encantado. Entonces yo siento que sí es como la preferencia de mi elemental, quizá tocar algo de viento, ¿no? Claro, claro, y debe ser por el elemento que, porque los instrumentos de percusión están más relacionados con el físico, los instrumentos de viento con la mente, con los Totalmente. pensamientos, con la idea, la imaginación. Y déjame te digo algo, yo soy de hecho, lo que más es activo en mí es de hecho la mente. Y físicamente yo soy viento, físicamente. O sea, en Ayurveda yo soy, creo que se llama, le dicen bata, al elemento, que es el Ajá. viento. Entonces yo físicamente soy como más delgado y eso es como de viento. Y como ahora que dices esto, pues tiene lógica que por eso me llamó un instrumento de viento. Bueno, déjame que te diga algo. Cuando alguien pide un gnomo, tiene que llenar un pequeño cuestionario. Nombre, la fecha de nacimiento en número, tu color favorito, uno, dos o mezclas de colores, eh, cosas de la naturaleza con las que sientes resonancia y cosas que te inspiran para hacer lo que haces o experiencias que hayas tenido en tu vida que hayan sido como trascendentes para ti. Con esa respuesta, yo la utilizo para sintonizar a tu gnomo y asegurarme de que sea tu gnomo, tu elemental, manifiesto en esa... Mucha gente me manda fotos. Entonces yo veo la foto y con toda esta información hago un pequeño ritual antes de comenzar, de conexión. Y así es como comienza el trabajo. Wow. Entonces lo que me dice de tu sintonía con el elemento aire es parte del proceso que ya comenzó. No, pues definitivamente ya mi gnomo ya lo quiero. Oye, nomás una última pregunta. Bueno, a veces dicen que los gnomos, cuando haces un gnomo, que el gnomo pues como que se mueve a veces o se cambia de lugar y así. Y pues le comenté a mi esposa pues está un poquito como nerviosa de no sabe si acepta muy bien la idea de tener un gnomo en la casa, un gnomo físico como los que haces tú, porque dices, no, es que no me, yo no sé, a lo mejor se imagina que va a ser como Chucky o algo así que le va a asustar. No sé qué puedes decir sobre aquello. Bueno, dos cosas. Primero, la, se puede tomar como un objeto decorativo. Si hay gente que no está en estos temas
que simplemente no cree, pero puede tenerlo como un objeto decorativo. Ahora, ellos están sonriendo, es una carita feliz prácticamente. Eh, y, y ellos son puro bienestar, puro amor, salud, prosperidad, abundancia. Son puras buenas cosas la energía que ellos traen. Entonces, mira, eh, como están en proceso engendrando un niño o una niña, un bebé, eh, también forman parte de eso. Mira, aunque no tengas ningún conocimiento al respecto, eh, hay un proceso eléctrico y biológico súper particular cuando una mujer empieza a gestar. Eh, a mí me vuela la cabeza pensarlo. Cuando mi señora me embarazada, tengo dos hijos ahora, eh, imagínate una entidad eléctrica biológica que está generando otra forma de vida dentro y tienen que haber una coordinación, por decirlo, como un manejo de estos campos eléctricos para para generar una atmósfera a través de la cual un alma pueda entrar a ese cuerpo. Yo lo encuentro, a mí me Wow. vuela la cabeza ese proceso. Pero claro, te pueden ayudar ellos, mira, si tienes que explicar algo, tienes que decirle que ellos son amor, compasión, abundancia, buena suerte, puedes decir también, eh, pero son puras cosas buenas y deseables. No hay nada, no podría existir ni una pizca de negativismo en ellos, Wow, no, pues porque su esencia es. le voy a comentar eso y yo creo que por supuesto que va a entender porque ella es una persona muy, muy espiritual que también está ayudando a mucha gente con la astrología. Perfecto, Franz, pues Muchas muchas gracias por gracias. darme el espacio. Muchas gracias. Nos vemos. Ok.